¿Alguna vez te has detenido a pensar en tu propia muerte? No como un pensamiento pasajero, sino como una realidad inevitable que marca cada momento de tu vida. Es incómodo, ¿verdad? Nos han enseñado a temer a la muerte, a verla como el final oscuro de nuestra historia. Pero, ¿y si te dijera que reflexionar sobre ella podría ser la clave para vivir con más significado, propósito y libertad? Desde el momento en que nacemos, el reloj comienza a correr. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado, pero vivimos como si fuéramos inmortales. Nos distraemos con lo superficial, nos enfrascamos en problemas insignificantes y posponemos las cosas importantes para un mañana que no está garantizado. Memento mori. Dos simples palabras que los antiguos romanos susurraban para recordarse a sí mismos que la muerte es inevitable. Pero este recordatorio no era una condena. Era una invitación a vivir de verdad. Imagina que cada día te levantaras sabiendo que podría ser el último. ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué dejarías de hacer? ¿A qué cosas comenzarías a darle importancia? Estas preguntas, aunque incómodas, tienen el poder de transformar completamente tu perspectiva. Nuestra sociedad ha hecho todo lo posible por evitar hablar de la muerte. Nos rodeamos de distracciones, nos sumergimos en el trabajo, las redes sociales, los placeres efímeros. Hacemos lo que sé para ignorar el hecho de que nuestro tiempo aquí es finito. Pero esta negación no nos libera. Al contrario, nos encierra en una prisión de miedo y vacío. Reflexionar sobre la muerte no es un acto mórbido, sino un acto de valentía. Nos obliga a enfrentar nuestras prioridades, a soltar el peso de las cosas que no importan y a enfocarnos en lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Los antiguos estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, entendieron esto mejor que nadie. Para ellos, recordar la muerte era una práctica diaria, una brújula que los guiaba hacia una vida virtuosa y significativa. Marco Aurelio escribió: "No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tus espaldas. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno". Esas palabras, aunque escritas hace siglos, siguen siendo igual de poderosas hoy, porque aunque hemos cambiado nuestras herramientas y nuestras costumbres, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Seguimos buscando propósito, conexión y felicidad, pero ¿cómo podemos encontrar esas cosas si vivimos negando lo único seguro que tenemos? Piénsalo. Cuando sabes que algo es finito, lo valoras más. Esa comida favorita, un amanecer, una conversación con alguien que amas. Cada experiencia adquiere un peso especial porque sabes que no durará para siempre. Pero cuando vives como si tuvieras tiempo infinito, esas mismas cosas pierden su significado. La muerte no es un enemigo, es un recordatorio. Nos dice: aprovecha el tiempo que tienes, haz que cuente. Sin embargo, en lugar de escuchar ese mensaje, muchos de nosotros vivimos atrapados en el miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficientes. Pero, al final, importará. En el último día de tu vida, ¿recordarás esas críticas o esos momentos en los que dudaste de ti mismo? Lo que realmente importará será si viviste con autenticidad, si amaste profundamente, si seguiste el camino que resonaba con tu corazón. Memento Mori nos invita a dejar de lado esas preocupaciones superficiales y a vivir con valentía, porque cuando aceptas que la muerte es inevitable, algo cambia dentro de ti. Dejas de preocuparte tanto por lo que los demás piensan. Dejas de postergar tus sueños. Empiezas a valorar las cosas simples y a soltar lo que no te sirve. Pero aquí está la paradoja. Recordar la muerte no significa vivir con ansiedad. No se trata de apresurarse o de temer cada momento. Al contrario, significa vivir con intención. Significa asegurarte de que cada decisión que tomas está alineada con tus valores, con lo que realmente importa para ti.
Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Qué harías? ¿Con quién querrías pasar tu tiempo? ¿Qué palabras querrías decirle a las personas que amas? Ahora pregúntate, ¿por qué no estás viviendo de esa manera ahora mismo? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, pero también es el más fácil de desperdiciar. Nos preocupamos por ganar más dinero, por acumular cosas materiales, por alcanzar metas que en el fondo no nos llenan. Pero la muerte nos recuerda que ninguna de esas cosas puede llevarse contigo. Lo único que realmente importa es cómo viviste. Los estoicos solían practicar un ejercicio llamado premortem, en el que imaginaban su propia muerte como un medio para ganar perspectiva. Reflexionaban sobre cómo sus acciones serían vistas en el contexto de su vida completa. ¿Con integridad? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que realmente importa? Estas preguntas los ayudaban a mantenerse enfocados en lo esencial. Podemos aprender mucho de esa práctica. En lugar de temer a la muerte, podemos verla como una consejera sabia, una que nos guía hacia una vida más plena. Porque cuando recuerdas que vas a morir, te vuelves más consciente de cómo estás viviendo. Y no se trata solo de grandes decisiones. También se trata de las cosas pequeñas. Una sonrisa a un extraño, una palabra amable, un momento de gratitud. Estas son las cosas que realmente llenan nuestra vida, pero que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de algo más. El arte y la literatura también han explorado esta idea de manera profunda. En muchas culturas, el cráneo o la calavera se utilizaba como un símbolo de memento mori, no para asustar, sino para inspirar. Nos recordaban que la vida es corta, pero también es hermosa. Piensa en los grandes artistas que dejaron un legado imborrable. Van Gogh, por ejemplo, creó sus obras maestras mientras luchaba con su propia mortalidad. Su arte estaba impregnado de un sentido de urgencia, de una necesidad de expresar lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde. La muerte no lo detuvo, lo impulsó. ¿Y tú? ¿Qué te detiene? Tal vez tengas miedo de fracasar, o quizás te preocupen las críticas. Pero cuando reflexionas sobre la muerte, te das cuenta de que esos miedos no importan. Lo que importa es intentarlo. Es vivir con autenticidad. Es seguir tu propia verdad. Vivimos en un mundo que glorifica la perfección y la productividad. Pero el memento mori nos recuerda que lo más importante no es cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos. No es el éxito externo lo que define nuestra vida, sino las conexiones que creamos, los momentos que vivimos plenamente y el impacto que dejamos en los demás. Cada día es una oportunidad para vivir con más intención. Cada día es un regalo que no debemos dar por sentado. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. Es un recordatorio de que, aunque la muerte es inevitable, también es lo que da sentido a la vida. Sin ella, nada tendría valor. La belleza de un amanecer, la risa de un ser querido, el tacto de una mano amiga, todas estas cosas son preciosas precisamente porque no son eternas. Entonces, ¿cómo puedes integrar esta idea en tu vida? Comienza por reflexionar cada día. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente valoro? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que me llena de alegría y propósito? Haz una lista de las cosas que quieres lograr antes de morir. No tiene que ser una lista grandiosa o ambiciosa. Pueden ser cosas simples, como aprender algo nuevo, reconectar con un viejo amigo, o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. El tiempo es un regalo, pero también es un recordatorio. Aprovecha cada día como si fuera el último, no porque sea probable que lo sea, sino porque vivir con esa mentalidad te hará apreciar cada instante. Memento mori. Vive sabiendo que vas a morir. Estas palabras no son una condena, sino una invitación. Una invitación a soltar el miedo, a vivir con autenticidad y a encontrar belleza incluso en lo efímero. Porque al final, lo único que importa
es cómo vivimos mientras estamos aquí. ¿Qué pasa cuando dejamos de temer a la muerte? Algo curioso sucede cuando aceptamos nuestra mortalidad. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña a mirar la vida con otros ojos, a comprender que cada segundo que respiramos es un regalo que no se repetirá. Imagina por un momento cómo sería vivir sin miedo a la muerte. No se trata de ignorarla ni de actuar imprudentemente, sino de verla como una parte natural de la existencia. Dejar de luchar contra ella es también dejar de luchar contra nosotros mismos. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, comenzamos a enfocarnos en lo que está a nuestro alcance, la calidad de nuestras relaciones, la conexión con nuestros propios valores y los pequeños placeres que a menudo damos por sentados. Muchas veces vivimos como si el tiempo fuera una cuenta bancaria infinita, pero cada día que pasa es un día que nunca volverá. Cada momento desperdiciado es una oportunidad perdida de conectar, de aprender, de sentir. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces posponemos lo importante por cosas que ni siquiera recordaremos en un mes? Memento Mori nos invita a detenernos, a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Estamos viviendo nuestras vidas con intención o simplemente dejando que pasen? La trampa de la distracción, vivimos en un mundo diseñado para distraernos de lo que realmente importa. Redes sociales, entretenimiento constante, la carrera interminable por lograr más. Todo esto nos aleja de reflexionar sobre las preguntas más profundas de la vida. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero ser recordado? Estas preguntas pueden parecer incómodas, pero son esenciales, porque al final no nos llevaremos nada de este mundo, excepto la satisfacción de haber vivido plenamente. Piénsalo. Cuando llegue tu último día, ¿qué recordarás con más cariño? Las horas que pasaste revisando tu teléfono, las discusiones triviales o los momentos en los que te atreviste a ser auténtico, a amar sin reservas, a vivir sin miedo. Reflexionar sobre la muerte nos libera de estas distracciones, nos da claridad sobre lo que realmente queremos. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar el tiempo, sí podemos controlar cómo lo usamos. La muerte, como motivación, uno de los mayores regalos del Memento Mori, es que nos impulsa a actuar. Nos da un sentido de urgencia, pero no en el sentido de apresurarnos, sino de asegurarnos de que cada día cuente. ¿Tienes un sueño que has postergado? Empieza hoy. Hay alguien a quien amas, pero no se lo has dicho. No esperes más. Estás atrapado en una rutina que no te llena. Tal vez sea hora de hacer un cambio. No necesitas grandes gestos ni cambios drásticos. A veces, los actos más simples tienen el impacto más profundo. Una conversación sincera, un momento de gratitud, una decisión valiente. Estos son los momentos que le dan significado a la vida. Vivir con intensidad, sabiendo que la vida es breve, pero llena de posibilidades. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si supieras que solo te queda un mes de vida? Probablemente te enfocarías en lo que realmente importa. El Memento Mori nos invita a vivir cada día con esa mentalidad, no porque esperemos que la muerte esté cerca, sino porque queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La belleza de lo efímero. Hay una frase japonesa que dice, Mono no awar, que se traduce como la sensibilidad hacia la naturaleza transitoria de las cosas. Es la idea de que las cosas son hermosas precisamente porque no duran para siempre. Los cerezos en flor, por ejemplo, solo florecen durante unas pocas semanas al año, y sin embargo, su corta vida es lo que los hace tan especiales. Si florecieran todo el año, probablemente dejaríamos de notar su belleza. Nuestra vida es como esas flores. Su fragilidad no es una debilidad, sino su mayor fortaleza. Nos obliga a apreciar cada momento, a encontrar la belleza incluso en lo pequeño y lo pasajero.
Cuando dejamos de luchar contra la idea de la muerte, empezamos a vivir de una manera más plena. Nos damos cuenta de que no necesitamos más tiempo, solo necesitamos aprovechar el tiempo que ya tenemos. ¿Qué legado dejaremos? Otro aspecto poderoso del Memento Mori es que nos hace reflexionar sobre el impacto que dejamos en el mundo. El impacto que dejamos en el mundo. ¿Cómo queremos ser recordados? No se trata de logros grandiosos o de construir imperios. A menudo los legados más duraderos son los más simples, las palabras de aliento que dimos a alguien en un momento difícil, las relaciones que construimos con amor y paciencia, la autenticidad con la que vivimos nuestras vidas. Tu legado no será el resultado de un solo acto, sino de las pequeñas decisiones que tomas todos los días. El Memento Mori nos recuerda que cada acción cuenta, que cada momento es una oportunidad para construir algo significativo. No para los demás, sino para ti mismo. Recuerda que vas a morir. Estas palabras no son un mensaje de desesperanza, sino un llamado a la acción. Un recordatorio de que la vida no debe ser tomada a la ligera, pero tampoco debe ser vivida con miedo. La muerte no es el final, sino una parte esencial del ciclo de la vida. Es lo que le da sentido a todo lo demás. Cuando aceptamos nuestra mortalidad, dejamos de vivir en piloto automático. Comenzamos a tomar decisiones con intención, a valorar cada momento y a soltar el peso de lo innecesario. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en la rutina o abrumado por las preocupaciones, detente, recuerda estas palabras, Memento Mori, y pregúntate, ¿estoy viviendo de la manera en que quiero ser recordado? Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto tiempo tengamos, sino cómo elegimos vivirlo. La muerte no es un enemigo, es un espejo. Un recordatorio constante de que la vida es corta, pero increíblemente preciosa. Déjame saber en los comentarios qué significa para ti el Memento Mori. Y si este mensaje resonó contigo, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Porque cuando recordamos que vamos a morir, es cuando realmente comenzamos a vivir.